Capítulo 3. Parte 3. ¡Uaa! El grito resonó en el bosque mientras Ise andaba como un prisionero que escapaba por su vida, lo cual era una descripción bastante precisa considerando sus circunstancias actuales. Pue. Tuac. Crack. Una flecha hecha de acero falló por poco en su cabeza y golpeó un árbol, lo que provocó que el tronco se agrietara y colapsara bajo el peso de su copa, y apenas alcanzó a Ise por un pie cuando se estrelló contra el suelo. ¡Uah! ¿Estás tratando de matarme, malditamente guapo? Sí. Maldita sea, no lo digas como si fuera un paseo por un parque. Ise gritó en el aire mientras maldecía mentalmente a Shirou con todas sus fuerzas. Eso le causó cara cuando pasó por un cable y desencadenó una trampa que liberó un pesado tronco dirigido a su cuerpo. Se tiró al suelo a tiempo para que el tronco fallara en su cabeza y rompiera el otro árbol en su camino. ¡Mierda! ¿Cómo diablos instaló esa trampa antes de esto? Ise solo pudo mirar el árbol dañado en estado de shock antes de ponerse de pie y dirigirse al lugar designado que terminaría el juego. El sonido de la cuerda de un arco lo alertó a tiempo para convocar el guantelete y derribó la flecha que apuntaba a sus piernas, antes de saltar lejos de otra flecha y estrellarse entre los arbustos y aterrizar justo donde necesitaba estar. Está bien, lo has logrado. La práctica ha terminado. La voz de Shirou hizo eco en el claro vacío para alertarlo, haciendo que Ise dejara escapar un suspiro de alivio y se derrumbara sobre su espalda mientras jadeaba pesadamente. Había pasado la primera parte de la mañana escapando de las flechas y trampas de Shirou, y tenía que hacerlo con el estómago vacío y una botella de agua para hidratarse. Un ruido sordo le hizo girar la cabeza perezosamente y se encontró con que Shirou había aterrizado en el suelo y se dirigió hacia él. En serio, no sabía dónde aprendió Shirou este estilo de entrenamiento, pero fue un milagro que sobreviviera a todo. Bastante bien, te las has arreglado para durar más de lo esperado y lo lograste dentro del límite de tiempo. Shirou asintió levemente después de acercarse a su lado. Será mejor que te levantes ahora. El ácido láctico acumulado en el interior te detendría por unas horas, así que debes ponerte en movimiento. Y no te voy a llevar de regreso, necesitas arrastrar tu trasero. Eres un demonio. Y se maldijo mientras jadeaba en el suelo. No, solo soy un humano, tú eres el diablo aquí. Bienvenidos ustedes dos. Asia nos recibió con una sonrisa muy brillante en su rostro mientras nos entregaba toallas y una botella de agua para refrescarnos. Ah. Asia, estoy tan aliviada con tu presencia. Y se comenzó a llorar mientras me lanzaba una mirada de incredulidad. Este maldito tipo es implacable en sus ataques. ¿Quién diablos te enseñó ese estilo de entrenamiento, el maestro Rossi o algo así? No conozco a ningún maestro Rossi, pero este es el tipo de entrenamiento que uno necesitaría si se enfrenta a alguien con mucha más experiencia en peleas. Me limpié la frente con la toalla y tomé un sorbo de agua. En todo caso, en este momento estoy siendo muy fácil contigo, ya que todavía te estás acostumbrando a tus circuitos mágicos corriendo dentro de ti, y no puedo subir el nivel hasta que estés listo. Si ese es el caso, entonces ni siquiera quiero saber cuál será el siguiente nivel. Ise se estremeció de miedo mientras se alejaba de mí. Esta era actualmente la tercera vez que regresaba para su entrenamiento, y hasta ahora las cosas iban bastante bien. Aparentemente, Ise estaba hecho de un material más duro de lo previsto cuando se despertó unas horas más tarde del tratamiento, lo que le permitió participar en el entrenamiento que Rías había planeado al principio, así que terminé comenzando su entrenamiento mucho antes. Según lo que me dijeron y lo que había visto de primera mano, el tratamiento fue un éxito. Su resistencia había mejorado significativamente hasta el punto que Rías tuvo que incluir otras formas de entrenamiento físico para que él las manejara. Sus estadísticas mágicas también parecían haber mejorado significativamente dadas las pocas conversaciones que reuní sobre su entrenamiento mágico con Akeno, aunque estaba un poco inquieto por la forma en que tanto Rías como Akeno dieron su informe con el tipo de expresión que había asociado con Rin. Humor bromista, ciertamente no ayudó cuando vi a Ise practicar con algunas frutas. Por la raíz, que he desatado sobre la desprevenida población de mujeres. Todo lo dicho y hecho, él era, con mucho, la persona menos talentosa que he visto hasta la fecha, y desafortunadamente he visto a muchos en mi vida, incluido yo mismo. A pesar de las mejoras, estaba seriamente en una mala posición en la que no podía manejar ir contra algunos de los tipos más peligrosos que había identificado en el grupo de Riser, y eso sin contar al rubio. Solo había una cantidad limitada de entrenamiento que podía dar.
por el momento, pero si Ise quería derrotar a ese tipo, iba a necesitar mucho más. Bienvenidos de nuevo, los dos. Me volví para encontrar a Rias y a Keno acercándose a nuestro lado, notando sutilmente que Ise de repente estaba un poco más enérgico mientras la miraba. Entonces, ¿cómo va su entrenamiento? Muy bien, al menos logró durar 1 hora y media seguidas en comparación con los primeros 15 minutos de la primera prueba, y aunque apenas esquivó mis trampas y ataques, sus reflejos están afinados. Eso es bueno, supongo, pero supongo que todavía hay algunos problemas. Rias dejó escapar un ligero suspiro. Actualmente todavía necesita más trabajo, y también sigo siendo tolerante con él para que su cuerpo se adapte. Miré a mi alrededor para encontrar a alguien, pero no pude encontrar a esa persona. Supongo que Kiba todavía es un poco cauteloso conmigo, ¿eh? Lo siento, aunque para ser justos, el hecho de que hayas tomado algunas de sus espadas puede haber contribuido a su comportamiento. Rias se encogió de hombros mientras respondía. No puedo discutir exactamente sobre esa parte. Por alguna razón, esas malditas espadas me siguieron a todas partes hasta el punto que no tuve más remedio que guardarlas en mis bolsillos dimensionales para que no me atrapen con espadas al aire libre. Bueno, tendrá que lidiar con eso a su manera, rápido si es posible. De lo contrario, no haremos ningún progreso de su lado, respondí mientras daba otro golpe en el agua. Creo que por ahora me enfocaré en lograr que Ise maneje mejor sus circuitos. Ah, finalmente algo menos letal para mi cuerpo. Y se dejó escapar un suspiro de alivio. Sigue siendo una lección de control de la energía mágica, Me refiero a Odd según tus términos, tal vez con un mejor control pueda hacer eso. Sus expresiones mientras murmuraba eso era toda la indicación que necesitaba para dirigir una mirada muy seria hacia él. Puede que haya aceptado entrenarte y ayudarte a desbloquear tus circuitos, pero si piensas seriamente por un minuto que te dejaría abusar de mis enseñanzas con tus patrones de pensamiento pervertidos, te convertiría en el primer sujeto de prueba de algunos de mis más hechizos experimentales destructivos. Eso hizo que dejara caer sus expresiones y tragara saliva nerviosamente ante mi amenaza. Está bien, punto tomado. Tosió ligeramente antes de continuar. Entonces, ¿qué me vas a enseñar además de ese método de meditación inusual? Espero que surja algo práctico. Bueno, me alegro de que al menos estés motivado. Dejé escapar una sonrisa para mostrarle lo que tenía en mente. Porque voy a hacerte suplicar misericordia para cuando termine esta lección. Fue absolutamente satisfactorio verlo palidecer ante mis palabras. Gracias Rin por todas tus lecciones sobre la sonrisa. Ah, qué amable de tu parte, Emilia-san. Asia sonrió alegremente, claramente ignorante de la cantidad de dolor que le iba a infligir a Ise. Le agradezco al Todopoderoso por esto ahí. De repente se agarró la cabeza con ambas manos mientras hacía una mueca de dolor por el dolor que la golpeaba. Vaya, ¿estás bien? Di un paso adelante para poner una mano en su cabeza y verifiqué si tenía alguna herida. No veo ninguna herida, ¿te golpeaste la cabeza contra algo? Oh, sí, no estuviste presente durante una de nuestras lecciones. Rias golpeó ligeramente su cabeza mientras recordaba algo. Verán, como demonios somos básicamente enemigos de Dios, por lo que en ese aspecto no podemos dar ninguna oración o alabanza de Dios sin algún tipo de retroalimentación. Rias dejó escapar una sonrisa de resignación ante una Asia decepcionada. Técnicamente hablando, todos sentimos algún tipo de dolor cada vez que escuchamos a alguien que reza o tiene un objeto sagrado, pero si el que hace las oraciones y las bendiciones es un diablo, el dolor sería el más severo. Bueno, supongo que eso es una mierda para ella. Me volví hacia Asia, quien de repente adoptó una expresión que me hizo pensar en un gatito a punto de ponerse serio con un ratón de juguete. Piriri. No me rindo, quiero seguir rezando. Con eso, Asia se puso de rodillas y comenzó a recitar todos los nombres asociados con Dios. Oh, Dios mío tilde Ouch. El todopoderoso Ouch. Mi padre de Ouch. Mi libertador Oye. Ah, querido niño, creo que es mejor que dejes de hacer eso antes de que te lastimes demasiado. Traté de contenerla suavemente para que no se lastimara. Me sentía un poco culpable al ver sus reacciones al dolor como algo bastante lindo, sin mencionar un poco preocupado de que pudiera sufrir daño cerebral por sus constantes intentos de orar. Pero Asia no quiso nada de eso y siguió su camino. Mi creador fiel ay. Dios mío de los padres Oye. Mi Señor, por favor concede mi oración.
Dejó escapar un grito un poco frustrado antes de detenerse para darse cuenta de algo. Tilde mi señor. De ninguna manera Tilde me volví hacia Rías y los demás que la miraban en estado de shock mientras continuaba masajeando la cabeza de Asia. No estaba seguro de lo que estaba pasando, pero dada la forma en que Asia parecía dejar de tener dolores, supongo que su terquedad valió la pena. Oh mi señor, te agradezco por la gran fortuna que nos has otorgado por tener a Emilia-san ayudando en nuestro entrenamiento. Asia hizo una oración rápida y esperó tentativamente para comprobar si había algún comentario, luego extendió los brazos con alegría. Ya Tilde puedo rezarle a mi señor ahora. Tilde eso es imposible. Rías murmuró suavemente. ¿Cómo puede estar bien? Y se miró a Asia y Rías, antes de mirar hacia arriba con una expresión pensativa. Mi señor Tilde Y se soltó un grito mientras agarraba su cabeza. Está bien, eso duele. ¿Cómo pasó eso? ¿A qué no se volvió hacia mí con una ceja levantada? Simplemente me encogí de hombros. Es bueno que Asia pueda orar de nuevo, pero ese no era mi problema. ¿Qué opinas? Preguntó Sona mientras me pasaba un montón de papeles. ¿Qué pienso de qué exactamente? Respondí con otra pregunta mientras doblaba los papeles y los colocaba en sobres. Regresé a la escuela después de mis lecciones de entrenamiento con Ise para entregar mi tarea a los maestros antes de venir al consejo de estudiantes para ayudar un poco. Honestamente, ser estudiante nuevamente puso un freno a mi estilo de vida, ya que necesitaba mantener mi cuota de estar en esta escuela para evitar problemas. Sus posibilidades de ganar. Sona se volvió hacia mí y se cruzó de brazos. ¿Crees que están listos para su partido con Riser? Honestamente, pueden manejarse con los peones y tal vez con la torre, dados los vídeos que he visto de sus partidos. Dije mientras me inclinaba hacia atrás en la silla en la que estaba y pensaba en la situación actual. La reina podría ser un gran muro que superar, pero si mantienen la calma, podrían manejarla bien. Detecto un pero que viene. Momo arrojó sus 2 centavos mientras ella y el resto se detenían en su trabajo y escuchaban la conversación. Tal como están las cosas, tienen varios obstáculos importantes con los que deben lidiar. Levanté la mano y comencé a enumerar los puntos. En primer lugar, a pesar de que Riser es el rey de su nobleza, no necesariamente los lidera en sus peleas, sino que la chica con el pelo de taladro es la que lo hace, y tiene una muy buena cabeza para las tácticas y la guerra basadas en el de la manera en que dirige a los miembros en sus peleas. Es del tipo que analizaría al oponente, leería sus comportamientos y descubriría sus debilidades, antes de aplastarlos por completo. Sí, yo estaba muy familiarizado con esos tipos, después de que todos esos tipos me entregaran el culo más veces de las que podía contar, y fueron esos tipos los que descubrieron mi reality Marble en primer lugar. La segunda razón proviene de las habilidades del propio Riser. No se trata tanto de la verdadera resurrección como del ave real, sino que parece ser principalmente una regeneración de alta velocidad. Hice una pausa mientras consideraba lo que había visto en los vídeos. La regeneración típica aún podría tratarse ya que todavía están adheridos al cuerpo físico, pero dada su habilidad de las llamas, eso significa que no necesita preocuparse mucho por alguien que intente atacarlo durante su regeneración, ya que puede permanecer incorpóreo durante bastante tiempo. Un tiempo, permitiéndose así un estilo de combate más rudo. Eso es cierto. He estado estudiando sus estilos de lucha por un tiempo, y una cosa que puedo decir es que solo son formidables, sino un poco abiertos con su superioridad. Sona asintió con la cabeza lentamente mientras recordaba su lado de la información. Pero una vez que comienzan a trabajar juntos, las fortalezas de cada uno cubren las debilidades del otro, haciendo que sus defensas sean herméticas y su trabajo en equipo más sólido. Principalmente. Respondí con mis propios pensamientos. Según lo que he visto, Riser tiende a ser un poco más atrevido y extravagante en sus acciones, mientras que la niña parece carecer de habilidades de combate reales considerando que tiende a tener uno o dos de los miembros a su alrededor. Aún así, hay la cuestión de los números. Riser tiene el conjunto completo si recuerdo correctamente su sistema de nobleza, mientras que a Rías todavía le falta un caballero y una torre, sin mencionar que Ise es su único peón, Asia es una médica no combatiente y parece ser un obispo desaparecido. Esa sería la tercera debilidad que tiene Rías, falta de números. Sona pidió aclarar el tema. Con respecto al otro Bishop, no podría asistir al Rating Game debido a la inestabilidad de su poder, no puede controlarlo lo suficientemente bien como para ser útil. Eso sería un problema para pelear, supongo.
Fruncí el ceño ante esa información. Así que efectivamente, Ria solo tiene a Kiba, a Keno y Koneko como los principales luchadores. Sería un partido difícil para ellos. Has estado pensando mucho en esto. Tsubaki comentó mientras asimilaban la información que les había señalado. Simplemente me encogí de hombros como respuesta. Entonces, en mi opinión, tendrían un gran obstáculo que enfrentar. Entonces, ¿cómo enfrentarías a estos individuos? Preguntó Sona, ahora prestándome toda su atención mientras consideraba toda la información en su cabeza. Por eso, te responderé haciéndote una pregunta. Me enderecé y la miré a los ojos. Supuestamente vas contra alguien como Riser, y resulta que tienes un miembro que tiene un Longinus. No tiene que ser Boosted Gear para este escenario. Tú también terminas teniendo 10 días para entrenarte para el partido. ¿Cuál sería tu estrategia? Sona se cruzó de brazos y miró hacia abajo por un momento para reflexionar, antes de darme una respuesta. Primero trataría de aumentar la compatibilidad del usuario del Longinus para un mejor control como lo está haciendo Rías. Luego, para el partido, probablemente usaría los otros para eliminar a los demás mientras retengo el Longinus para Riser para asegurarme de que Sten tiene todo el poder para eliminarlo. También trataría de retener a un par de otros como apoyo en caso de que Riser sea más difícil de derribar. Si por alguna extraña casualidad eso no funciona, usaría mis miembros disponibles para probar y sacarlo antes de usar el Longinus de nuevo para sacarlo del juego. Asentí levemente mientras escuchaba su breve respuesta. Es un plan bastante decente, pero ahí está el problema. Hice una pausa para mirar a todos los que tenían una mirada confusa en sus rostros. Estás cometiendo el mismo error que Rías al depender de Longinus para sacar a Riser. Es así. Sona se recuperó rápidamente de mi respuesta y se concentró en lo que le estaba diciendo, sin duda tratando de ver la falla en sus planes y al mismo tiempo prepararse para luchar contra Riser si tal cosa sucedía. Como ocurre con la mayoría de la gente, si te dan un arma que tiene un método seguro para derrotar a un oponente importante, siempre la reservarías solo para esa persona, y lo más probable es que construyas una estrategia únicamente sobre eso. Pero cuando llega a peleas reales, ese tipo de plan solo funcionaría 3 de cada 20 veces. Tometo saca pose number 7 usando un lápiz y papel para ilustrar mis puntos. Esas historias que escuchaste sobre aquellos que usan con éxito tales tácticas son en su mayoría imperfectas para mostrar el resultado final y no los problemas que vienen con él. Para Rías, esta táctica podría ser su perdición, considerando su pensamiento directo en la lucha y lo mucho que odia a Riser hasta la médula. Escribí esos puntos para que los leyeran. Ella se está concentrando demasiado en la habilidad de Riser para resucitar y está poniendo todo su esfuerzo en superar ese obstáculo. Sus otros miembros están progresando en términos de habilidades, pero al final puede haber subestimado la dificultad de tener menos miembros y fuerza de batalla, sin mencionar que en esencia va contra 2 tácticos del grupo. Entonces, ¿qué hago? Fue bueno haberla olido hace un tiempo, así que pude defender mi dignidad mientras veía a los demás sobresaltarse y voltearse hacia la puerta para encontrar a Rías escuchando nuestra conversación. Ella entró y se paró frente a mí. Dime Shirou, ¿cuál sería el mejor método para derrotar a Riser? Preguntó Rías con un acercamiento un poco severo pero formal. Claramente, puede que se haya sentido un poco insultada porque le resté importancia a sus tácticas en mi explicación. Lo cual, si puedo agregar, era una especie de plan, ya que capté su olor antes y Sona me había dado la oportunidad de probar algo para el grupo. En lugar de que yo te lo diga, ¿por qué no te lo muestro? La volví con una expresión neutra. Los próximos días son fines de semana, por lo que no debería haber ningún problema si demuestro sus defectos y, con suerte, los soluciono a tiempo. Reúna a su nobleza porque mañana me enfrentaré a todos ustedes en una pelea simulada. ¿Qué tilde quieres enfrentarte a todos nosotros? Preguntó Rías con los ojos bien abiertos. Sí. Di esa respuesta contundente. Te mostraré lo que sucede si te enfrentas a alguien que ha estado luchando durante mucho tiempo. Es posible que tengas poder. Eso lo daré, pero eso no significa nada si te enfocas en eso como tu forma principal de ataque. Y nada más. Aemiya-kun. Sona dio un paso adelante con ambos brazos estirados tanto en el pecho mío como en el de Rías a tiempo para detener un arrebato de Rías. Quizás le gustaría reconsiderar la idea. No hay necesidad de. Entonces, ¿te importaría si acompañamos? Reya lanzó su comentario mientras alternaba su mirada nerviosa entre nosotros.
Quiero decir, en caso de que necesites ayuda. Sí, en realidad me vendría bien tu ayuda. Dejé escapar un ceño fruncido mientras consideraba lo que estaba a punto de decir. Porque creo que Asia estaría muy ocupada mañana y podría necesitar tu ayuda. Emilia-kun, ¿estás diciendo que nos vencerás en combate? Rías dejó escapar una sonrisa muy peligrosa mientras el prana que salía de ella se intensificaba. Sí, estaba enojada a lo grande. Me estoy preparando para ambos lados. Di ese comentario mientras me levantaba de mi asiento. Yo mismo me vendría bien un parche después de la pelea, pero ya veremos. Con eso, me dirigí a la puerta y salí de la habitación a tiempo para escuchar sus palabras. No está pensando seriamente que puede vencernos, ¿verdad? De ninguna manera Tsubasa se secó los ojos como para comprobar si estaba viendo correctamente. Oh mi palabra. Momo tenía una mano en su boca mientras miraba con cara de asombro. ¿Tienes que estar bromeando? Tsubaki murmuró suavemente mientras sus lentes se deslizaban por su nariz. Mierda. Saji miró la escena frente a él con una expresión que solo podía resumirse con las palabras ¿qué diablos acaba de pasar? Sona normalmente reprendía a su peón por usar ese lenguaje, pero en este caso solo podía estar de acuerdo con un leve asentimiento y una cabeza mareada. Esta no era la típica sesión de sparring. El campo de entrenamiento detrás de la casa de vacaciones de Rías se había transformado enormemente en algo parecido a un campo de batalla, con enormes grietas en la tierra, espadas clavadas en el suelo, árboles rotos en pedazos de madera y marcas de quemaduras por las explosiones que ocurrieron. Pero la mayor parte de su sorpresa provino de la vista de la nobleza Gremori completamente golpeada por la pelea y esparcida por el área como muñecas de trapo, mientras Asia intentaba curar a cada uno de ellos. Issei fue el menos herido ya que fue noqueado en los primeros segundos de la pelea, mientras que Koneko recibió algunos hematomas menores en su cuerpo y su ropa se quemó por las explosiones anteriores. Kiba era, con mucho, el peor de todos, ya que uno de sus brazos estaba casi partido por la mitad y tenía las piernas rotas. Un poco más lejos, Rías y Akeno estaban acostados boca arriba con algunos moretones y completamente agotados de energía. La persona responsable de este ataque estaba sentado casualmente en una roca a la distancia, mirando el entorno general con un ojo analítico mientras limpiaba distraídamente sus espadas gemelas con un paño, con polvo en la ropa como único indicio de haber participado en la pelea. A su alrededor, 5 espadas demoníacas que le fueron arrebatadas a Kiba revoloteaban cerca, como si estuvieran listas para cumplir sus órdenes. Sona lo miró con incredulidad antes de volverse hacia Rías que tenía una expresión similar de sorpresa en su rostro. Por supuesto, ella sabía que Shirou era fuerte, tenía experiencia en la lucha y tenía una magia poderosa de su lado, pero aún así. 2 minutos. Le tomó 2 minutos a Shirou borrar por completo a Rías y su nobleza. ¿Cómo diablos pasó eso? Citri-san. Sona dio un escalofrío de sorpresa antes de volverse hacia Shirou, quien la miraba con una expresión de aburrimiento casi resignada. Creo que puedes entender por qué este fue el resultado, así que me gustaría que me ayudaras a explicárselo a Rías. Ella solo pudo asentir mientras los demás se acercaban para ayudar a Asia con los tratamientos, con solo un pensamiento en su mente. Shirou Emilia, ¿qué demonios eres tú? Bueno, eso fue un poco excesivo, pero debería ser claro. Ahora estaba en la sala de estar sentado en un extremo de la mesa con Citri Peerage a mi izquierda y Gremori Peerage a mi derecha. A juzgar por las miradas algo nerviosas del lado de Citri y las medias miradas de los Gremori, era seguro decir que estaba siendo juzgado como aterrador y despiadado. Especialmente Kiba, quien me miraba con bastante animosidad, probablemente debido a la cantidad de heridas que le había causado y ciertamente no ayudó por el hecho de que las espadas que le había arrebatado antes respondieron de la misma manera que sus contrapartes anteriores y ahora me seguían como perros fieles. Incluso ahora, estaban detrás de mí, de vez en cuando acercándose antes de volver a sus posiciones originales. Alegría. Por extraño que parezca, Saji me miraba con un poco de asombro, mientras que Akeno me miraba con una expresión que me hacía sentir como un trozo de carne valiosa, no ayudado por el olor a cuero que estaba en su punto más alto. No estoy seguro de lo que significaba el olor, pero creo que podría adivinar su personalidad basándome en las pocas veces que peleó. Shirou Emilia, por favor explica por qué nos atacaste a esa manera, preguntó Rías mientras claramente trataba de contener la frustración en su voz. Sobre todo para enseñarte algo que no puedes aprender en otro lugar. Respondí uniformemente mientras miraba directamente a los ojos.
Entonces, ¿qué pensaron de la pelea, ustedes dos? Le pregunté tanto a Rías como a Sona. Fuimos completamente superados por ti. Rías murmuró suavemente en un tono renuente mientras Sona asintió levemente para mostrar su acuerdo. Y creo que entiendes por qué, ¿no es así? Pregunté de nuevo con el mismo tono. Tácticas brutales, una clara comprensión de sus habilidades de lucha, desperdicio mínimo en movimientos y, Sona dudó en agregar la parte final de sus pensamientos, solo para ser intervenida por Koneko. Un arma. Ella me miró con esa cara en blanco. Te conviertes en un arma sin emociones. Bueno, eso fue ponerlo a la ligera. Aquí está la cuestión, ustedes son técnicamente mucho más fuertes y duraderos que yo. Incluso Ishiaki podría vencerme 1-1 si tuviera la oportunidad de hacerlo. Hice un gesto con el pulgar. Entonces, ¿por qué creen que perdieron? ¿Porque estás más acostumbrado a pelear? Sagi ofreció su opinión. ¿Qué te da esa idea? Fácilmente podría tener suerte. Sí, claro. Lucky es como le llamas a alguien si puede lanzar algunos golpes ligeros sin tener la intención de hacerlo. Eres alguien que básicamente limpia el piso con ellos y todavía tienes tiempo para sacar la basura. Sagi señaló a la nobleza Gremori. ¿De qué otra manera pudiste eliminarlos a todos en 2 minutos? Un poco excesivo, pero estoy de acuerdo con su descripción. Sona se ajustó las gafas de nuevo mientras me miraba. Había sospechado esto durante algún tiempo, pero tiendes a reprimirte mucho en tus cacerías anteriores. Incluso esa vez con los ángeles caídos, tuve la sensación de que estabas restringiendo deliberadamente tus fortalezas. Bueno, dele a la señorita presidente una estrella de oro para llamar la atención. Bien. Sagi tiene razón en ese punto, he estado peleando por mucho tiempo, así que tiendo a limitarme un poco para asegurarme de no usar fuerza innecesaria para pelear contra otros. Le indiqué a Rías. ¿Por qué no me dices dónde te equivocaste? Citrisan también puede dar su opinión. Ambos lados se miraron por un momento, luego con un leve asentimiento, Rías comenzó a explicar desde el principio, cómo eliminé a Ise primero con un golpe rápido en la cabeza, luego usando una mezcla de esgrima y artes marciales para incapacitar a Koneko. Lidiando con Kiba de la manera más brutal y finalmente sacándola a ella y a Akeno con varias flechas. De vez en cuando, Sona y su nobleza lanzaban un comentario sobre la pelea y los demás asentían con la cabeza. Rías luego terminó con una idea de qué hacer en tal escenario. Después de que ella lo contó todo, solo respondo con un asentimiento. Felicitaciones, ahora comprende sus propias debilidades y sus propios defectos. Al mismo tiempo, comprende mejor las fortalezas de sus compañeros de equipo. Sus expresiones eran todo lo que necesitaba ver. Como he dicho, ustedes son técnicamente más fuertes que yo, pero he luchado contra sus tipos el tiempo suficiente para tener una idea general de sus habilidades, y como he estado a su lado durante bastante tiempo, pude estudiar cada de ti y descubrir tus fortalezas y debilidades, doblemente para Ise y Kiba ya que los estoy entrenando. Con eso en mente, la hermana de Riser probablemente obtendría el doble de información y la usaría para destruirte, y eso no incluye al propio Riser. Si no rompe sus métodos, no ganará. Ese puede ser el caso, pero ¿no crees que has ido demasiado lejos con el combate? ¿Me habrías escuchado si te lo dijera? Teniendo en cuenta tu reacción cuando comenté tus debilidades en la sala del consejo estudiantil, no tomarías ni una palabra de lo que dije. Y sin ofender a todos, pero en mi experiencia, criaturas que han vivido mucho tiempo con el poder tienden a ignorar a otras criaturas más débiles de forma predeterminada. Necesitan una llamada de atención grosera para que escuchen. Esta fue tu llamada de atención, que debo agregar, me lo estaba tomando con calma. En cierto modo, eso es cierto. Y se habló por primera vez en toda la conversación. He estado en su entrenamiento y puedo decir que nos estaba reprimiendo mucho. Eso sería aproximadamente el 7% de su fuerza que está usando. Exclamación de cierre. Gracias por la ayuda, Ise. En este momento, solo estoy usando lo mínimo desde que soy un humano, así que, ¿qué crees que pasará si Riser decide hacer todo lo posible por ustedes? ¿Qué sugieres? Preguntó Kiba después de dejar caer la mirada de muerte y me miró solemnemente. En este punto, dudo que mis palabras signifiquen mucho, pero tienes que abandonar tu plan anterior de depender únicamente del Longidus. Ya eliminé a Ise fácilmente, así que necesitas reajustar tus planes en consecuencia. Me levanté y salí. Esperar. Mi mano se detuvo antes de girar la manija de la puerta.
Giré mi cabeza para encontrar a Rías de pie y con una expresión muy dolorosa, una que reconocí como alguien que tenía que tragarse su enorme orgullo y seguir sus instintos. Shirou. Rías vaciló por un momento antes de inclinar la cabeza hacia abajo muy bajo. Esto puede ser demasiado pedirle considerando todo lo que ha hecho hasta ahora, pero me gustaría que nos entrenara por el resto del período de entrenamiento. Realmente quiero usar para hacerme más fuerte para derrotar a Raiser. ¿Es eso realmente todo lo que quieres? Le pregunté con un tono uniforme. ¿Nada más allá de eso? Yo, realmente quiero asumir las funciones de la casa Gremory, y quiero graduarme sin remordimientos. Quiero convertirme en el campeón de los Ratingames. Rías soltó esas palabras con un poco de frustración. Quiero hacer muchas cosas, pero con Raiser como mi oponente, esos simples sueños nunca se harían realidad. Necesito ganar. Por favor, ayúdenos. Ise también le suplicó a Shirou e inclinó la cabeza profundamente. Realmente necesitamos vencer al Yatori Bastard en este Rating Game. ¿Te das cuenta de que solo te quedan unos 6 días más para el partido? Incluso si empezamos de inmediato, ¿hay mucho entrenamiento que cubrir? Sí, lo entendemos. Pero aún necesitamos una ventaja contra Raiser, de lo contrario estaremos tostados. Ise respondió mientras se inclinaba aún más. Emilia-kun. Me volví para encontrar a Reya de pie un poco cerca de mí. Creo que realmente les vendría bien tu ayuda. Entiendo si todavía tienes reservas sobre nosotros, pero puedo decir por los Gremoris que son un buen grupo de demonios. Son los demonios como Raiser los que nos dan el tipo de reputación que tienes. He oído hablar. Entonces, al menos, ¿puedes ayudarles a deshacerse de esa imagen? La miré por un momento mientras reflexionaba. Por supuesto, había más de lo que ella piensa con respecto a mi aversión por los demonios o los diablos en este caso. Sé que había seres decentes entre las criaturas malvadas de mi viejo mundo. Demonios, incluso entre los apóstoles, había algunos que eran lo suficientemente decentes como para trabajar junto a los humanos, siendo Zelrech y Solomon los más notables, seguidos en breve por el ejecutor obsesionado con el curry y la princesa de la luna blanca. El problema era que para cada uno decente, terminó luchando contra 10.000 malvados empeñados en intentar conquistar una nación, crear más zombies o intentar aniquilar todo el planeta. Y ahora mismo, todavía estoy dentro del contador del mal. Sin mencionar que todavía no sé si realmente debería ayudarlos. Y bueno, supongo que descubriré si viví lo suficiente como para lamentar la decisión. Bien. Los ayudaré, chicos. Sí. Ise y ya se avitorearon mientras se abrazaban. Bueno, lástima que tuve que arruinar su pequeña celebración. Bueno, entonces espero que estén listos. Dejé escapar una sonrisa que hizo que todos en la habitación se pusieran pálidos y comencé a alejarme de mí. Porque vas contra un inmortal que ha peleado algunas batallas antes y tiene más experiencia y fuerza en la lucha, así que no voy a detenerme en tu entrenamiento. Me volví para mirar a Rías, quien parecía que se estaba arrepintiendo seriamente de su decisión. Entonces, ¿cuándo empezamos? Oh, esto va a ser divertido.